Le damos la bienvenida al ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, embajador, representante del Perú ante las Naciones Unidas en Nueva York y además, recordamos, impulsor de la Carta Democrática Interamericana y que ha cumplido ya 20 años. Embajador Rodríguez Cuadros, ¿cómo está usted? Bienvenido a Enfoque de los Sábados. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Mucho gusto de estar en Enfoque y particularmente con los oyentes de RPP Noticias. Bien, usted ha manifestado en su momento que esta visita es muy importante y que consolidará la economía. Me refiero a la gira a México y sobre todo a los Estados Unidos. ¿De qué manera justamente va a consolidar estas relaciones? Y repito, básicamente enfocados en el aspecto económico. Bueno, el presidente va a venir a Nueva York. Él está llegando de lunes en la noche procedente de Washington y va a tener dos tipos de actividades. La primera, tendrá una entrevista y una reunión de trabajo con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Y es importante señalar que esta Asamblea General y la agenda de las Naciones Unidas es muy coincidente con la agenda de la transformación del cambio social con estabilidad macroeconómica que tiene el Perú. Las Naciones Unidas han planteado que dos de los más graves problemas que vive el mundo actualmente es la forma como cada Estado responde a los estragos realmente que causó la pandemia en las economías a través del crecimiento económico inclusivo y especialmente de acciones contra la lucha contra la pobreza y la extrema desigualdad, que son factores que afectan a la competitividad de las empresas y de la economía. Entonces, adicionalmente, las Naciones Unidas tienen la Agenda 2030, que es la Agenda del Desarrollo Sostenible, que tiene que ver con educación, con salud, con vivienda, con lucha contra la pobreza, con incremento de la inclusión, con las políticas sectoriales en agricultura, con la cuestión de la alimentación, que en el Perú, después de los últimos acontecimientos que hemos visto en relación a las ollas comunes, es una prioridad. En el país tenemos que asegurar la alimentación, tenemos que construir una estrategia de seguridad alimentaria y eso pasa por fortalecer las iniciativas de la propia sociedad como las ollas comunes para asegurar la alimentación de quienes más necesitan. Independientemente de la agenda en Naciones Unidas, que es una agenda esencialmente social en esta oportunidad, y obviamente en relación al combate a la pandemia y la necesidad de incrementar masivamente la vacunación, el presidente, sensible y atento a la necesidad que la comunidad financiera y económica internacional colabore con el Perú, coopere con el Perú en la reactivación económica y especialmente en la ratificación y la generación de confianza en el futuro inmediato y a mediano y largo plazo de la economía y del crecimiento en el Perú. Va a tener entrevistas con el presidente del Banco Mundial. Va a tener otra entrevista con Mauricio Claver Carone, que es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y con Cristalina Georgieva, que es la directora general del Fondo Monetario Internacional. Ahora, esa es, en síntesis, la agenda que va a tener el presidente. Claro, es importante este último punto, embajador, las reuniones con representantes del Banco Mundial, del BID y del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las perspectivas para que justamente, no sé si se puede incrementar el respaldo económico de estos organismos multilaterales al Perú en esta etapa tan complicada que estamos viviendo en emergencia sanitaria y en otros temas? Claro que sí, fíjate. Independientemente del grave efecto que ha tenido la pandemia en la economía peruana y en la economía de toda América Latina y en la economía mundial, los indicadores del crecimiento económico, como lo ha señalado el presidente y lo ha señalado con mayor especificidad Pedro Franque, en el programa multianual, la programación multianual de la economía nacional, las proyecciones de crecimiento para este año y para el próximo año son las mayores de Sudamérica. Según la CEPAL, el Perú este año va a crecer 10.8%, ¿no? El BID proyecta un crecimiento de 11.1%, y el marco macroeconómico multianual elaborado por el Ministerio de Economía es algo más mesurado,
prevé un 10.5 de crecimiento. Ningún país en Sudamérica va a tener ese crecimiento en este año. Pero este crecimiento es un poco el rebote también, ¿no?, del decrecimiento de cerca del 12% que tuvimos con el efecto de la pandemia. Pero para el 2022, ¿no?, las proyecciones del Ministerio de Economía indican que estaríamos creciendo a 4.8%. La CEPAL tiene una proyección un poquito más baja, de 4.4%, pero en los dos casos, 4.4 o 4.8%, será el mayor crecimiento de un país en Sudamérica también para el 2022. Quiere decir que las perspectivas del crecimiento en el Perú son bastante buenas. Y si tenemos en cuenta que el Fondo Monetario acaba de publicar las proyecciones del comportamiento de la economía mundial para el 21 y el 22, y establece que el 2021 la economía mundial va a crecer 6%, y el 2022 4.9%, el sector externo de crecimiento y expansión de la economía mundial va a ser muy favorable también para el Perú. Y si tenemos en cuenta el comportamiento de los precios de las materias primas, el Perú es un país cuyas exportaciones esencialmente son de materias primas y productos básicos, vemos pues que hay una doble convergencia de buen comportamiento de la economía mundial para el 21 y el 22 y buen comportamiento del crecimiento de la economía peruana para esos mismos años. Entonces, lo que se requiere para consolidar esas tendencias y para incrementarlas es generar pues un clima de mayor confianza para las empresas y los operadores económicos y la sociedad peruana en su conjunto en los próximos días. ¿Y usted considera, embajador, que se está generando justamente a través del discurso interno ese clima de confianza que se necesita para el impulso económico, ya sea de manera interna y también a través de la inversión extranjera? Yo creo, en primer lugar, que las entrevistas que va a tener el presidente con los tres directores generales o presidentes, según sea el caso, del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, y las reuniones que tendrá también con empresarios, el ministro Pedro Franque, justamente están dirigidos a consolidar y a renovar la confianza de la comunidad empresarial y financiera internacional en el buen comportamiento de la economía peruana. No existe ningún indicador que pueda señalar que el Perú va a tener dificultades económicas, y entonces si la confianza se restablece como se está restableciendo, por ejemplo, el anuncio de Newmont de una inversión de $500 millones en la minería, creo que podemos ir hacia una situación donde podamos mirar el futuro con tranquilidad. Muy bien. Embajador, le pido por favor que nos espere un minuto nada más, porque ¿continuamos? Bien, continuamos. Disculpe usted, embajador. Continuamos con la entrevista. ¿Cuándo es el día central de la exposición del presidente de la República en la Asamblea de la ONU? ¿Y sobre qué tema va a girar básicamente? ¿O temas? El presidente va a hablar entre las 3:30 y las 4 de la tarde del día lunes en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su intervención va a ser presidida por la exposición que hará el primer ministro de Egipto, y después del presidente Castillo hará uso de la palabra el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Yo creo que nos enteraremos del discurso del presidente una vez que lo hayamos escuchado a todos, pero me parece a mí que es evidente que el presidente tendrá pues un énfasis en los aspectos que atañen a los problemas de todos los peruanos y las peruanas, que tienen que ver con el desarrollo económico, con el crecimiento, con la competitividad, con la lucha contra la pobreza, con la solución de problemas muy concretos como el acceso al agua, por ejemplo, o la cuestión de la alimentación. La agenda de las Naciones Unidas en esa Asamblea General justamente incide en estos temas. El propio secretario general Antonio Guterres hace unos días ha lanzado una propuesta que es quizás la más importante en los últimos 20 años
para construir una agenda global. Y una agenda global, ha dicho Guterres, es esencial en términos de crear un nuevo pacto social global. Y un nuevo pacto social global implica pues un nuevo pacto social también en sociedades como el Perú. Yo creo que el presidente pondrá en énfasis en su discurso en estos aspectos que tienen que ver con la construcción de la paz y la seguridad internacional, las cuestiones sociales, las cuestiones del medio ambiente, el cambio climático, la desertificación. Imagínese, Carlos, que la Amazonía peruana tiene su propia pandemia, y esa pandemia se llama desertificación. En el año 2020 teníamos 2.3 millones de kilómetros cuadrados desertificados en la Amazonía, un territorio más grande que El Salvador. Y los glaciares se están derritiendo en el Perú, y los efectos del cambio climático los vemos pues en los regímenes de lluvias, los vemos en los desastres naturales, y yo estoy seguro que el presidente pondrá énfasis también en estos aspectos. Muy bien, embajador. La verdad que estamos en la expectativa, por supuesto, por la presentación del presidente de la República en la Asamblea de la ONU. Yo le agradezco mucho a usted por esta gentileza y por habernos atendido el día de hoy en Enfoque de los Sábados. Muy amable. Muy amable a ustedes. Buenos días. Muy bien, hemos tenido al embajador Manuel Rodríguez Cuadros, ex ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Vamos ahora sí con nuestros anunciantes y regresamos para conversar con la ex ministra de Economía, Claudia Cooper.